¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Retro, esta vez con conexión internacional, porque tenemos a uno de nuestros panelistas estables, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, abogado, además, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara y jefe de bancada de la UDI, y por supuesto aprovecho de saludar a Soledad Ormazábal, economista, experta en temas previsionales, financieros, investigadora horizontal, que ya nos está acompañando por 3 capítulos en La Retro, para conversar de varias cosas. Yo creo que dejemos para el final, si quieren, el gran tema de la semana. Yo creo que es ineludible no tocar alguna arista de democracia viva y todas las ramificaciones que está teniendo, y probablemente sea la crisis política más importante por distancia, una más de la que ha tenido este gobierno, que le ha tocado bastante duro en este tema. Pero quizás sería interesante partir, Guillermo, tú estás en Canadá, estás en la pieza del hotel en Canadá, en el hotel mismo donde se está realizando en Toronto el Chile Day, para que nos cuente un poco. Esto es como las sensaciones en cancha, ¿te acuerdas? ¿Qué se está viendo? ¿Qué se está conversando? ¿Con qué sensación te quedas de este Chile Day que partió en Nueva York, ¿no es cierto?, con la intervención del ministro de Hacienda, y ahora se ha trasladado algunos kilómetros un poco más al norte, a Toronto, a concurrir, digamos, y a seguir en esta presentación, que básicamente lo que hace Chile es venderse ante el mercado financiero internacional. Guillermo, cuéntanos un poco, insisto, un primer brochazo de lo que ha sido esta semana allá en el hemisferio norte. Mira, son 4 días de Chile Day este año. Un día en Nueva York, como dices tú, y 3 días en Toronto. Es primera vez que se hace esto en Toronto. La verdad es que la organización es bien impresionante, la cantidad de personas que vienen de Chile, en el fondo ofreciendo canales de inversión, también es bien impresionante. Obviamente que acá han habido autoridades canadienses, desde la vicepresidenta de la República, pasando por gremios, grupos empresariales, de mineros, en fin. La asistencia también de empresarios canadienses ha sido importante. Pero yo nunca había estado en un Chile Day. Yo le pregunté a algunas personas que han venido siempre si en el fondo este ha sido un buen Chile Day o no. Me dicen, sí, ha sido muy bien organizado, todo muy bien, pero se acercan mucho menos los empresarios de lo que ocurría en el pasado a decir, bueno, quiero invertir en Chile, ¿cómo lo hago? Ayúdame, ¿puedo hacerlo a través de tu empresa? Reuniones, Guillermo, perdón, de empresarios extranjeros, ejecutivos extranjeros, con las autoridades de gobierno, ¿no? ¿O también con el sector privado? Yo le pregunté a unas personas del sector privado y me decían que antes ellos tenían en cada día 7 reuniones con personas que querían a través de ellos invertir en Chile, y que eso hoy día ya empieza a ser una rareza. El ministro Marcel estuvo acá, está acá. Ayer hizo una muy buena presentación. También estuvo la subsecretaria de Relaciones Exteriores. En fin, creo que Chile ha hecho, o sea, Invest Chile ha organizado un gran Chile Day. Me tocó participar en un panel con el senador Ricardo Lagos Weber para contarle un poquito aquí a los canadienses cómo ha sido el proceso constitucional en Chile y cómo va a terminar. Fue muy interesante, la verdad, las preguntas que hacían. Así que no, yo creo que esta es una gran iniciativa que hay que replicar en todo el mundo, porque vender a Chile en el extranjero es muy, muy importante para atraer inversión. Guillermo, y los temas de coyuntura, particularmente, que nos tienen como muy atentos periodísticamente aquí en Chile. Estamos hablando del tema constitucional, tú lo estabas delineando ahora, pero también las 2 reformas económicas más importantes, y que son además las estructurales del gobierno: reforma previsional y particularmente reforma tributaria, porque hubo noticia esta semana con las declaraciones del ministro de Hacienda. ¿Cómo ha sido la percepción de los extranjeros en esto? ¿Les preocupa, no les preocupa? ¿Lo siguen al detalle o en realidad están a la espera de que hay una definición y a partir de eso se van a adecuar por parte de las inversiones? Cuéntanos respecto de eso. Espérame, Guillermo, estamos con algunos problemas de conexión contigo. Mientras retomamos la conexión con Guillermo, quizás Soledad, comentar un poco lo que ha sido las declaraciones del ministro de Hacienda. Solamente para hacer un contexto, había una primera disposición de la CPC, una suerte de paso en falso en su minuto. Se abrieron mucho, probablemente, les tiraron las orejas desde la perspectiva política. La oposición se molestó bastante y dieron una declaración pública por parte de Ricardo Meus, el presidente de la Confederación. A partir de eso, ¿no es cierto?, bajaron, como se diría en automovilismo, de sexta a cuarta, y el ministro de Hacienda lo que le responde: señores, solo con crecimiento no financiamos lo que queremos financiar. PGU, listas de espera, el tema de delincuencia, el tema de seguridad, no alcanza, simplemente no alcanza para eso. Pero el crecimiento es fundamental, y tú obviamente manejas cifras y lo conoces. ¿Cómo ha sido, cómo ves desde tu perspectiva técnica, Soledad,
ese equilibrio, ese balance entre lo que está planteando el sector privado y lo que está planteando Hacienda? Mira, yo creo que Hacienda ha sido bien errático en cómo plantear esta reforma tributaria. Y a mí me sorprendió mucho entre las declaraciones que hizo el ministro, en el fondo, como el reconocimiento de que no había realmente como una agenda por el crecimiento económico. Es una sorpresa, ¿no es cierto? Porque debiese ser prioritario en cualquier gobierno. La verdad es que sin crecimiento económico, la generación de ingresos fiscales no se sostiene. No se sostiene, entonces es un aspecto fundamental a evaluar. Acá después hay harto debate entre, como a nivel académico, si aumentar los impuestos, rebajar los impuestos, cuál es el efecto que tiene en el crecimiento y por medio del crecimiento en la recaudación total. Hay distintas experiencias y la verdad es que depende bastante de en qué punto tienes tú los impuestos y también depende de qué impuesto es el que estás rebajando. A modo general, se supone que o sea, hay un muy buen paper de Mankiw que dice que unas rebajas de impuestos se financian en un 50% por sí solas. Es decir, como que compensa el 50%. Que genera eso. Claro, por el mayor crecimiento, 50% de la rebaja se financia, pero hay un 50% que no. Sin embargo, por ejemplo, en Canadá, en los 2000 tenían un impuesto corporativo bastante alto, lo bajaron, está en torno a 27 creo por ciento, lo bajaron en torno a 15 y la recaudación aumentó. La recaudación por... Total, obviamente. Claro, en peso aumentó y como porcentaje del PIB se mantuvo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, depende del impuesto. Hay impuestos, el impuesto a las personas finalmente tiene mucho menos impacto. Pero el impuesto corporativo, que es nuestro impuesto de primera categoría, sí genera un boom de crecimiento que dependiendo de dónde estás ubicado, si tienes un impuesto muy bajo, probablemente bajarlo no va a ser tanto como si tienes un impuesto muy alto y lo bajas, va a haber un mayor boom de crecimiento. El problema es que ahora ya estamos en 27 en tasa, el promedio de la OCDE, que nos encanta compararnos, la OCDE es 25,5, y el problema es que, claro, subirlo eventualmente podría generar un efecto importante en desinversión, en un momento en que la economía chilena, con suerte, según los datos del Banco Central, va a crecer 0,25%, que es el techo de la predicción que hace el IPOM la semana pasada. Pero es interesante, Soledad, quizás ver que el foco hoy de la discusión pública está en el crecimiento. O sea, se logró generar un cambio en la mirada que no tiene que ver solo con la recaudación, de aumentarle a un grupo o a las personas o a los empresarios, sino en el aporte que genera el crecimiento. Un crecimiento que aportó el 80% del aumento de la recaudación tributaria en los últimos 25 años. Entonces, no es baladí, no es irrelevante, es muy relevante porque tú con crecimiento efectivamente, y contrario a lo que mucha gente cree, tú logras una mucho mayor recaudación tributaria, ¿no? Y que es estable además, porque en el fondo el crecimiento te da, podemos pensar que más o menos un quinto de lo que se produce se lo lleva al Estado, mediante impuestos. Exacto. Entonces, el crecimiento te permite que el Estado vaya creciendo en un quinto los recursos año a año. No tiene como el tope. Por eso es sostenible en el tiempo y le da un mecanismo de financiamiento al Estado que es, como bien tú decías, durante el periodo, un dato de René Cortázar muy interesante, que durante el periodo en que Chile creció harto, que la recaudación tributaria aumentó 6 veces, impresionante, 6 veces, el 80% de ese aumento de la recaudación fue gracias al crecimiento económico, solo un 20% fueron las reformas tributarias. Entonces, de todas maneras... ¿Ah? Y uno además se pierde, a uno hay un periodista deportivo que dice que el archivo no muerde.
Y uno se pierde también para el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se aumenta del 20 al 27 el tema, con la recaudación total no aumentó, más allá de No, ciertas o sea, desaceleraciones. Hay que recordar 4 caídas de inversión consecutivas, lo que no ocurría desde la UP, que estamos ahora conmemorando 50 años. Bueno, el ni en efecto Lupe, económico, exactamente, el ¿sabía? efecto Ni económico, En Lupe incluso hubo periodo en que aumentó la la inversión. inversión. Bueno, 4 ¿Sí? años consecutivos de caída Mm, en formación bruta de capital fijo, como lo desglosa el sí. central. Entonces, el efecto sí es importante, sí es Sin importante. duda. Y lo último que me gustaría agregar es que, claro, sí existe en el fondo la rebaja de impuestos, no es mágica, no vamos a lograr financiar, como te decía al principio, todo por medio de una rebaja de impuestos, imposible, pero el crecimiento sí. Y lo que yo creo que es importante es que hay mucho espacio en nuestro esquema tributario para hacerlo más eficiente y de esa manera lograr crecer más. O sea, tenemos espacio para quizás compensar una rebaja de primera categoría con algún otro tipo de impuesto, eh, reintegrar, eh, eh, simplificar el sistema tributario, que está súper complejo, todo ese tipo de cosas que no significan una rebaja de los impuestos del nivel de tasa, sino que de repente reorganizar Redistribuir, y llevar reorganizar. a una cosa más razonable, hacer una estructura más simple y con menos castigo a la inversión y al La inversión y ahorro. el ahorro, exactamente. Claro, en el fondo redistribuyendo, reorganizando nuestro sistema tributario, podemos quizás generar mucho crecimiento y sin subir tasas ni bajarlas, podemos aumentar la recaudación tributaria de manera importante. Veamos si Guillermo está, aquí estábamos hablando con Guillermo Ramírez, el diputado de la UDI, que está precisamente en el Chile Day. No lo veo ahora, pero quizás está conectándose ahí. Guillermo, ¿nos escucha en este momento? Mira, quizás con una última pregunta, Soledad, mientras Guillermo logra la Uh -huh. reconexión en esto, porque efectivamente está en Canadá, precisamente en el hotel donde se está desarrollando el Chile Day en este mismo momento. Ahí, Guillermo, ¿me escuchas? Ahí te veo Sí, yo te algo. escucho, yo lo he estado escuchando bien, Perfecto. Y ahí te escuchamos súper bien. qué bueno. Retomo contigo. Tú nos estabas contando que había habido menos conversaciones que los años anteriores, pero que Canadá era sumamente importante en inversión, no solamente en fondos de pensiones, que tienen fondos de pensiones privados muy relevantes y que han invertido en Chile, ¿no es cierto?, en todo el sector de utilities de manera muy decidida, sino que también han sido inversionistas muy relevantes en minería y hoy son parte del top 3 de inversionistas históricos en Chile con Estados Unidos y España. Así es. Así es. Y por lo mismo es tan importante, en el fondo, este Chile Day aquí en Toronto. Y por eso es tan alarmante también que la sensación que hay acá es que, si bien hay cariño y hay interés por Chile, a la hora de acercarse a decir, oiga, pero quiero efectivamente materializar ese interés para efectivamente invertir en Chile, eso no se produce. Y puede que tenga mucho que ver con lo que decía la Sole. La Sole decía, mire, el impuesto a las empresas es muy sensible en la inversión. El impuesto a las personas no es tan sensible. Y nosotros en Chile hemos tenido la mala idea de ignorar este dato, teniendo un impuesto de primera categoría muy alto, que es el más sensible, el que genera más impacto, el que afecta finalmente a la inversión, que es lo que uno podría estar viendo ahora, lo que ocurre acá en Canadá. Eh, y tenemos un impuesto a las personas que es muy bajo, o que al menos los primeros tramos hay tramos exentos demasiado altos, digamos. Como porcentaje del PIB, además, digamos. Además, entonces, cuando nosotros hablamos con el ministro Marcel y le decimos, mire, nosotros estamos dispuestos a conversar, pero esto hay que remirarlo entero. No, una reforma tributaria no puede consistir en un mero aumento de impuestos. Ahí es cuando se empieza a trancar la pelota, porque estamos hablando de un análisis que es más profundo, estamos hablando de tomar medidas que son un poquito más impopulares, estamos hablando de una mirada que puede ser un poquito más a mediano plazo y no a corto plazo para recaudar mañana, y eso obviamente que al gobierno a veces le incomoda. Guillermo, tú nos contabas que la preocupación pareciera ser, o lo que te entendí, no está tanto en la reforma tributaria desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, porque conocen menos hasta ahora, hasta la discusión, pero sí les ha llamado mucho el tema de la reforma previsional. Cuéntanos un poco qué peligros o qué advertencias están señalando a través de esa modificación.
yo sé que acá hubo una reunión en privado del ministro Marcel con chilenos y canadienses respecto al tema reforma de pensiones. Obviamente que hay preocupación porque la reforma del gobierno es muy refundacional del sistema. Y eso obviamente a quienes tienen inversiones aquí en Chile les preocupa muchísimo porque nuestro sistema de pensiones al final es nuestro principal sostén del mercado de capitales y es lo que ha permitido el ahorro y la inversión en Chile. Y por lo tanto yo sé que fue un tema que le preguntaron y que se conversó en privado con el ministro Marcel. Yo no estaba en esa reunión, de hecho a esa misma hora yo estaba en otra reunión, pero sé que hay interés por saber qué es lo que ha ocurrido, y lo que yo supe después de la reunión es que el ministro Marcel les ha transmitido que esa reforma se va a llevar adelante con responsabilidad, que no se van a cometer locuras, y que en el fondo el sistema, por decirlo de alguna manera, va a continuar y está a salvo. Transmitió tranquilidad. Una última cosa, Guillermo, que lo conversábamos antes con la Soledad. La CEP se planteó, miremos el crecimiento, centrémonos en el crecimiento. No hay espacio para opción de, desde la perspectiva de ellos, ciertamente, para aumento de impuestos de primera categoría. Y el ministro dice, miren, señores, con el tema solamente crecimiento, el mero crecimiento, no basta. Y simplemente no alcanza para lo que nosotros tenemos como esta ambiciosa agenda social, PGU a 250.000 pesos, el tema de la lista de espera, el tema de seguridad, por plantear los tres ejes que planteó el ministro Marcel. ¿Cómo se ha visto esa discusión in situ? Con el ministro, con los empresarios que están allá, principalmente, insisto, el mercado financiero, porque el Chile es eso. Sí, bueno, acá ese tipo de detalles así no se discuten. Además que todo es un poquito más protocolar, formal, buena onda, si tú quieres, en este tipo de eventos. Pero la interna del grupo chileno. Pero la interna es una afirmación, la del ministro Marcel, que no es compartida, porque es justo al revés. Un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo te permite financiar mucho más que una reforma tributaria. El ministro, no sé si lo dice porque está pensando en el cortísimo plazo, o si tiene mal los datos, pero al final un crecimiento sostenido lo que hace es ir aumentando la torta a un ritmo mucho mayor que lo que permitiría recaudar más en una reforma tributaria que entre a regir de manera gradual. Y por lo tanto es difícil de entender esa afirmación viniendo del ministro Marcel, cuando además toda la evidencia indica que en los últimos 30 años en Chile de que la mayor recaudación se ha producido justamente por el crecimiento económico del país, no porque hayan subido los impuestos. Siendo además Marcel director del presupuesto, precisamente, y con un aporte brillante, ¿no es cierto?, por la regla superávit en el gobierno del presidente Lago, cuando Nicolás Izaguirre era el ministro de Hacienda. Él era, ¿no es cierto?, el director del presupuesto en esa administración. O sea, conoce Banco Central, política monetaria, política fiscal como nadie, probablemente, y es interesante lo que tú planteas. Quizás para ir desarrollando, llevamos casi casi 25 minutos de conversación, pero el tema de esta semana en político, y ahí irradiado, por supuesto, todo, tiene que ver con la crisis o el desfonde, de algún modo, que han tenido a partir de la Revolución Democrática, parte importante del Frente Amplio, por la extensión, y el tema de fundaciones a partir de Democracia Viva. Soledad, tú estás trabajando precisamente en eso. ¿Qué mejoras de lo que has visto son rápidas de implementar y cruciales en términos de tensión para mejorar la gestión y que además garanticen la necesaria participación de la sociedad civil, que en general puede ser un colateral bien perverso, bien maldito y bien malintencionado? ¿Cómo garantizar que la sociedad civil siga participando, los grupos intermedios sigan participando en la discusión pública, pero hacerlo con un accountability mucho mayor? Mira, si en términos bien generales, acá es fundamental ampliar la concursabilidad. El concurso te garantiza mucho más transparencia de partida y en cambio estas asignaciones discrecionales se prestan para este tipo de malas prácticas. Sería bueno que se exigiera a las fundaciones que elaboraran indicadores de manera que el Estado hiciera evaluación ex post
de la plata que se le entregan a estas fundaciones. Todo lo solea KPI, KPI incidencia, KPI gasto de los recursos, en fin, ¿no? Exacto, o sea, en el fondo yo te asigno esta cantidad de plata, tú tienes un proyecto, ese proyecto tiene ciertos indicadores que se pueden medir, uno puede ver y después el Estado puede ser desde la DIPRE o el Ministerio de Desarrollo Social, o los dos, que tienen toda la capacidad para hacer contraparte técnica en el fondo de las fundaciones y decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos, no sé, si fuera la Fundación Democracia Viva, tenemos esta cantidad de millones y tú pusiste una red seca, el Ministerio de Desarrollo Social tiene clarísimo que eso no vale lo que está ahí, entonces te exijo que me expliques qué pasó. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que esas son de corta implementación y tienen todo el sentido del mundo. La verdad es que no hay evaluación ex post de estas transferencias de manera adecuada por parte del Estado. Y sería fundamental hacerlo precisamente para mantener la participación, pero que se haga con la Claro, porque, bien gastada la plata de los chilenos. Lógico, y porque está lleno de fundaciones que hacen bien la pega y que yo creo que ellos serían los más, no sé, contentos probablemente de mostrar que la pega que hacen y cómo hacen rendir bien los aportes que reciben del Estado. O sea, ¿me entendí? O sea, como, claro, o sea, nosotros logramos, no sé, hacer toda esta agua, hacer todos estos talleres, capacitamos, ahora la gente tiene empleo, etcétera. O sea, el aporte de las fundaciones en Chile es gigantesco, entonces no podemos dejar que estas malas prácticas que tienen que ver de todas maneras con vacíos que hay en la regulación actual, que han sido aprovechados por gente inescrupulosa, ensucien el valor gigantesco que tiene la sociedad civil en la solución de problemas públicos. Por supuesto. Guillermo, dos preguntas para ir cerrando. Uno, ¿cómo estás viendo tú el efecto que va a tener este caso? Pongamos el caso Democracia Viva, pero entendemos que es un caso muchísimo más amplio, vinculado con esto. En el tema del pacto fiscal, entendiendo que se está gastando muy mal algún tipo de plata, el tema económico. Y por otro lado, también es súper interesante conocer tu opinión de cómo estás viendo el desfonde político y el efecto político que tiene este gobierno, probablemente la crisis más importante, y es difícil pensar una crisis más grave que le pueda pasar a este gobierno, aunque uno siempre está abierto a sorpresa, a partir de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en este caso, Revolución Democrática. Sí, bueno, primero decir que esta idea de la izquierda de que esto se produce porque en Chile los privados pueden participar en la provisión de bienes públicos me parece una patudez gigantesca. Esto ocurre porque hay un grupo de personas que busca la fórmula de defraudar al Estado, de usar recursos para campañas políticas o para actividades políticas. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Encontraron esta y si no hubiera existido esta posibilidad, habrían encontrado otra. Pero aquí hay un ánimo de defraudar al Estado. Y eso es muy importante decirlo. Y creo que la gente se da cuenta y es ahí donde está el problema político del gobierno. Que ellos hicieron una nueva fuerza política que se basó en gran parte en criticar a los que estaban antes, de derecha e de izquierda, diciendo que eran corruptos, diciendo que diciendo que tenían malas prácticas. Ahí Y tenemos, resulta Guillermo, que estos algunos muchachos problemas de conexión. bien la Estamos pega cuando se escuchando mal. trata de... Ahí, dale, a ver no sé qué hacer. Ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien. Ya. Entonces, yo creo que políticamente pega muy fuerte porque por las críticas que ellos hicieron a las generaciones anteriores respecto a estas malas prácticas, y hoy día los chilenos se dan cuenta de que esta es una generación de políticos, esta es una fuerza política, que las cosas que tienen que hacer bien no las hacen bien, como el manejo de camas críticas en un problema sanitario, pero que aprendieron muy rápido las mallas de la peor política que hemos visto en Argentina o en otros países de Latinoamérica. Y por eso para este gobierno políticamente es una cosa tan grave. Este mecanismo yo no lo había visto en Chile y está por verse, como decías tú, en cuántas regiones más se replican este tipo de casos. Y por supuesto que cuando hablamos de las reformas, a la gente no le hace sentido que el gobierno diga que no tiene plata cuando, aunque sean montos menores, nosotros aquí lo sabemos,
pero a la gente políticamente no le hace sentido que el gobierno pida que haya plata cuando se ven este tipo de casos, porque al final hay una especie como de desidia al cuidado de los recursos públicos. O sea, está bien, no se han robado una cantidad de plata que uno diga, por eso financiamos la PGU, pero sí denota una cierta actitud de descuido en el buen uso de los recursos públicos. Y eso es lo que cualquier persona pediría antes de acceder a pasarle más plata al Estado. O sea, montos que, como porcentaje de recaudación fiscal son bajísimos, pero montos que en términos absolutos son muy relevantes para cualquier chileno. Entonces, es claro, ahí está la tensión, ahí está la contradicción precisamente de este gobierno. Guillermo, muchísimas gracias por la conexión. Yo sé que estás full ocupado, la Soledad también, pero tú además estás en Canadá. Muchísimas gracias por el tiempo, por haber tenido que subir los pisos que subiste y haber tenido que perderte un par de minutos, ¿no es cierto?, para estar con nosotros y con la audiencia del libro, contando desde el Chile Day el tema. Ya la Soledad, muchísimas gracias por estos 3 capítulos que además ha estado brillantemente acompañándonos, entregándonos todo el conocimiento tuyo desde la perspectiva más técnica y por supuesto la mirada política como investigadora horizontal. Muchísimas gracias, nos estamos encontrando la próxima semana y que tengan un gran fin de semana. Nos vemos. Adiós. Gracias. Muy bien. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.